Vamos ahora a ver la última parte de la unidad 3, que nos habla sobre esperanza y varianza aproximadas de una transformada. Supongamos una variable aleatoria x y sea y igual a g de x su transformada. Si la función g es muy complicada para evaluar su esperanza y su varianza, es decir, que tiene una expresión complicada y nos va a llevar a integrales y sumas difíciles, entonces se puede intentar sacar la esperanza y la varianza aproximada de y mediante el desarrollo en serie de Taylor. Entonces, vamos a suponer x, una variable aleatoria, e y igual a g de x, su transformada. Supongamos que g tiene derivadas continuas en todo su recorrido, entonces podemos escribir el desarrollo de serie en serie de Taylor de g de x alrededor del punto x igual a mu sub x, o sea, la media de x. Así tenemos que y se puede escribir como g de mu sub x más la primera derivada del mu sub x por x menos mu sub x, más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada del mu sub x por x menos mu sub x todo al cuadrado. Ahora bien, si a esta expresión le tomamos esperanza, tenemos que el primer término de la aproximación es una constante, por lo tanto su esperanza nos devuelve la misma constante. El segundo término de la aproximación contiene x menos mu sub x. Al tomar esperanza, en este paréntesis voy a obtener igual a 0. Por lo tanto, este término desaparece una vez tomada la esperanza. Y cuando tomo esperanza del último término, tengo que 1 sobre 2 factorial y la segunda derivada de g en mu sub x son constantes, y luego tengo la esperanza de x menos mu sub x todo al cuadrado, que me da la varianza de x. Así, la esperanza aproximada de y nos queda igual a g de mu sub x más la varianza de x por la derivada segunda de g en mu sub x sobre 2. Vamos a ver ahora qué ocurre con la varianza. Nuevamente tenemos la variable aleatoria x, su transformada, y le exigimos a g que sea continua, con derivadas continuas, para que podamos aplicar el desarrollo en serie de Taylor. Nuevamente expreso y aproximadamente igual a g en mu sub x por la primera derivada de g en mu sub x por x menos mu sub x, más 1 sobre 2 factorial, por la segunda derivada de g en mu sub x por x menos mu sub x al cuadrado. Para aproximar la varianza, vamos a descartar el término de segundo orden. Y entonces, tomando varianza a esta expresión, vamos a obtener que la varianza de una constante, por propiedad, sabemos que es igual a 0. Y ahora nos queda solo la varianza de este término. La constante sale al cuadrado, por lo que tengo acá la primera derivada en mu sub x todo elevado al cuadrado, y la varianza de x menos mu sub x que me devuelve la varianza de x al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos una variable aleatoria continua con función de densidad igual a un medio entre 0 y menor o igual que x menor o igual que 2 y 0 en otro caso. Ya sabemos que tenemos su esperanza, que es 1, la varianza que es igual a 1/3, y por lo tanto su desviación estándar es 1 sobre raíz de 3. Sea la transformada y igual a e a la menos x. Entonces, nuestra función g es e a la menos x, es una función continua con derivadas continuas. Su primera derivada es menos e a la menos x, y su segunda derivada es e a la menos x. Entonces puedo aproximar y, o sea, e a la menos x, como e a la menos mu sub x menos e a la menos mu sub x por x menos mu sub x, más e a la menos mu sub x sobre 2 por x menos mu sub x al cuadrado. Tomando esperanza, ¿sí? Voy a ir reemplazando por el valor x, esperanza de x igual a 1, ¿sí? Voy a tener y que la varianza de x es igual a 1/3, me va a quedar que la esperanza de y aproximada va a ser igual a e a la menos 1 más 1/3 por e a la menos 1 sobre 2, y esto me da 0,429.
Veamos con la varianza, procediendo exactamente de la misma forma y despreciando el término de segundo orden. Cuando yo tomo varianza, acá esto tiene varianza 0 porque es una constante, me queda la varianza de e a la menos mu sub x, de menos e a la menos mu sub x todo al cuadrado, y la varianza de x, que es lo que tengo puesto acá. 1/3 por menos e a la menos 1 todo al cuadrado. Haciendo las cuentas, esto me queda 0.045. Veamos, si yo quisiera calcular la esperanza y varianza exacta, tampoco en este caso sería tan complicado. Entonces yo puedo calcular que la esperanza de I, usando teorema, sería E a la menos X por la función de densidad de la variable X, que era la variable original. Haciendo las cuentas, llego a 0,432. Luego calculo la esperanza de I al cuadrado para poder calcular la varianza. Y finalmente calculo la varianza, que va a ser la esperanza de I al cuadrado menos la esperanza de I todo al cuadrado. Haciendo las cuentas, me da 0.058. Entonces, si comparo estos números con los números aproximados, me daba 0.429 para la varianza y 0.045 para la varianza. O sea que las aproximaciones están bastante cerca a los valores exactos. Entonces, en síntesis, podemos decir que la esperanza de una transformada de variable aleatoria se puede sacar de manera exacta y de manera aproximada. De manera exacta la puedo calcular por definición, llevando a cabo la transformación de variable y encontrando la función de masa o de densidad de la variable aleatoria. O bien aplicar teorema y usar la función de masa o la función de densidad de la variable original X. Mientras que si la calculo de una forma aproximada, la puedo hacer utilizando el desarrollo en serie de Taylor. Y con esto terminamos la unidad 3.